a seguir por tiempo, por cuestiones de tiempo. ¿Listo? Bien, pues se puede grabar. ¿Quién graba? Dani, ¿puedes grabar? Gracias. Entonces, para empezar, tenemos que saber que hay tres tipos de diabetes, tanto según el libro como según las diapositivas. Que la primera es la de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y la gestacional. ¿Listo? Entonces, la diabetes tipo 1 es la que inmunológicamente el paciente se va a encontrar mal, porque van a ver, nosotros de por sí tenemos unos genes que se llaman HLA, que son como antígenos leucocitarios humanos, si no estoy mal que escribí aquí. Estos genes HLA son los que matan, por decir así, los agentes microbianos que sean ajenos al cuerpo. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad viral, va a matar el virus, como lo escribí aquí. La HLA elimina el virus. Pero ¿cuál es el problema? Las células beta del páncreas tienen similitud molecular con algunos virus y eso se llaman epítopos. Por eso no lo tienen que saber. Entonces, cuando una persona tiene un virus, automáticamente las HLA matan el virus y matan las células beta. Entonces el paciente ya no va a tener células betas en el páncreas y las células beta son las que van a secretar la insulina en el cuerpo humano. Entonces el paciente va a tener un déficit de células beta y por ende un déficit de insulina. ¿Sí? Entonces ese es el principal problema que tiene la diabetes tipo 1. Entonces, la diabetes tipo 2, el problema ya no es inmunitario, el problema ya es de la ingesta de alimentos que el paciente está teniendo. El problema es la obesidad, en pocas palabras. Y es más riesgoso para un paciente que un pariente de primer grado tenga obesidad. Por ejemplo, supongamos que mi papá tiene obesidad y mi papá es pariente de primer grado. Entonces yo digo, no, mi papá, por ende, por genética, puede ser que yo también pueda tener obesidad. ¿Qué me va a causar la obesidad? Lo más importante es la resistencia a la insulina. Lo más importante. El resto que dice disfunción de las células beta es más que todo porque las células beta sí sacan insulina. El problema es que de tanto tejido adiposo, lo que hace es volverse duros para reconocer la insulina. O sea, no son sensibles, se vuelven insensibles a la insulina y por ende las células beta van a secretar más y más insulina, pero va a ser muy deficiente versus la obesidad que va a tener la persona. Entonces, ni los tejidos, los músculos van a reconocer esa insulina, se vuelven insensibles a la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. Y la diabetes gestante no lo explicaron como tal. Básicamente es una mujer que tiene diabetes y queda en embarazo. Eso es, básicamente. Uno, no es más. Ahora bien, Wait, 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 eh, wait, wait, wait. dime. Entonces, yo miré una pregunta en uno de esos bancos que decía que cuál era uno de los factores más importantes en una gestante de 22 años con un índice de masa corporal de 26, si mal no recuerdo. Eh, no recuerdo la raza, pero bueno, el todo es que decía que las respuestas eran raza, edad, el índice de masa corporal y edad. En ese caso, se supone que para las gestantes, o sea, el factor de riesgo más importante, ¿cuál sería? Una, la raza, sí, ¿no? Porque él dijo que afrodescendientes tiende a darles más. La... Sí, pero aquí son los factores de riesgo. Tener más de 30 años, la historia familiar y el índice de masa corporal mayor a 30. O sea que eso va a depender del caso que nos ponga de la paciente, ¿cierto? Sí, porque igual aquí hay un dato importante y es que las hormonas durante el embarazo bloquean el trabajo que hace la insulina. Entonces, por ejemplo, en el taller que nos habían presentado, nos dieron a una mujer en embarazo y lo que sucede es que en el primer trimestre las mujeres no van a tener diabetes gestacional. Eso no se identifica ni con las pruebas que se le hacen a las embarazadas. Eso va después. Eso hay una prueba
en la que le tomas la insulina a la mujer yo no me acuerdo si después del cuarto mes de embarazo o quinto mes de embarazo, en el que ya la mujer con las pruebas de embarazo, perdón, sí, con las pruebas que se le hacen a las mujeres embarazadas de control, puedes determinar que la mujer está con diabetes. No sé si me haga entender. Pero igual eso ya lo Ya. buscan porque lo más Sí. importante pues ya son los fármacos. Entonces, fisiológicamente voy a tratar muy rápido y es que en el páncreas tenemos los islotes de Langerhans que vamos a tener células beta, alfa y delta. Estas células PP pues no tienen relevancia alguna en esta patología de la diabetes. Pero sí quiero enfocarme en las beta y las alfa porque las beta son las que secretan insulina y amilina y las células alfa secretan simplemente el glucagón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo voy a crear la insulina? Que es lo que dice aquí el profesor. Todo esto es básicamente la respuesta de esta gráfica. En la célula, en el ribosoma, se va a crear lo que es la preinsulina, ¿sí? No sabemos qué es la preinsulina, o sea, perdón, la preproinsulina, no sabemos de qué está compuesta, pero cuando llega al retículo endoplasmático se convierte en proinsulina. Esta proinsulina sí sabemos de qué está compuesta y son 3 cadenas de péptidos A, B y C. Las cadenas A y B, que son las rojas, se van a unir con puentes de disulfuro a la cadena C. Esta proinsulina va a viajar hacia el aparato de Golgi, donde se va a acumular como gránulos secretores, o sea, hagan de cuenta como vesículas. Y aquí esta cadena larga que estaba por la cadena A, B y C, unidas por puentes de disulfuro, se van a cortar y van a quedar las cadenas rojas, que son las A y las B, que son las que vemos aquí, que es la insulina, y la cadena C, que es el péptido C, se disocia, o sea, se va, se queda ahí. Entonces, aquí hay otro dato y es que dice que para medir qué tanta cantidad de insulina me está generando el paciente, yo mido cuántas cadenas C tiene libres en la célula, en el aparato de Golgi, y ahí yo ya determino cuánta cantidad de insulina me está produciendo el paciente. Bueno, luego aquí el doctor nos da las GLUT, todas las GLUT, que de las más importantes, el doctor hizo, el doctor no, pues hay que saber que las del GLUT2 son las células beta pancreáticas y el GLUT4 que está en el músculo y tejido adiposo y ya les digo por qué. Entonces, si ustedes se estresan y van a quererse aprender todo esto, miren que los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, ¿cuáles son? Son el 10, el 9, el 7 y el 2. Y si ustedes miran en todos los que les señalé, dice hepatocito, 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 hepatocito y falta uno que sería el 5. Ese es el único que tienen que agregar que también está en el hepatocito. Entonces ya, como para que no se estresen, porque el resto de las GLUT pues no tienen relevancia alguna. Por ejemplo, a mí no me sirve saber que el GLUT6 es del vaso, leucocitos y cerebro, pues si estamos hablando más que todo de páncreas y de los músculos. Ahora bien, para darle una insulina a un paciente me tiene que tener o diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. ¿Listo? Entonces, el doctor siempre hizo énfasis en que yo debo administrarle 2 insulinas. Una que me dure todas las 24 horas del día y otra que sirve para las 3 comidas diarias que hace mi paciente. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a definir como insulinas prandiales e insulinas basales. Las insulinas basales son las que se mantienen durante todo el día. Estas líneas, como quien dice isoeléctricas, como quien dice en electrocardiograma, son las insulinas basales, las que me van a cubrir al paciente las 24 horas del día. Y las prandiales, que son estos picos, almuerzo, desayuno y cena, son las insulinas prandiales, como lo ven aquí. Prandiales cuando como e insulinas basales me cubren todo el día. Ahora bien,
¿Por qué yo no le voy a dar simplemente una insulina basal a mi paciente? Porque las insulinas basales no me están haciendo picos, o sea, se quedan allí, son estáticas, o sea, se quedan allí. Sí tienen un nivel aquí, miren, que no toca el piso, sino que sí da insulina, pero no los picos que yo necesito para que me cubran el alimento. Entonces, ¿a qué llamamos pico? Cuando nosotros nos comemos un helado, nosotros estamos consumiendo glucosa. Entonces, estos van a ser picos de glucosa. Estos son picos de glucosa, picos de glucosa. Y lo que hace la insulina prandial es, asimismo que sube la glucosa, asimismo que yo le tengo que aplicar insulina. ¿Listo? Porque la insulina coge a la glucosa y la disminuye. Eso es lo que me está haciendo. Entonces, si yo a mi paciente solo lo dejo con insulina basal, cuando él me come una paleta de helado, no, la insulina basal no me va a hacer un pico que me supla toda la glucosa que se está metiendo el paciente con la paleta. Entonces, por eso es necesario introducir dos tipos de insulina. Ahora bien, yo aquí les hice un gráfico porque el profe empezó a explicar insulinas humanas e insulinas análogas. Entonces, como para que no se pierdan al estudiar, les hice este gráfico. Yo ya les dije que las diabetes se dividen en diabetes tipo 1, 2 y gestacional, pero ¿cuál es la diferencia en farmacología? Que tanto la diabetes 1 como la diabetes gestacional se tratan con insulinas humanas y análogas. Y la diabetes tipo 2 se van a tratar con insulinas hipoglicemiantes. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, los cuadros con los que empezó el doctor, insulinas humanas y análogas, van para la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional. Después de que él explicó diabetes humanas y análogas, continuó con el tema de hipoglicemiantes. Y dentro de los hipoglicemiantes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos farmacológicos para la diabetes mellitus tipo 2. ¿Listo? Entonces, continuando con el tratamiento para la diabetes tipo 1 y diabetes gestacional, tenemos que dividirlo en insulinas humanas e insulinas análogas. ¿Listo? Las insulinas humanas, como las que vemos aquí, son de acción rápida y prandial, o sea, estos tienen picos de insulina, y las de acción intermedia y basal son las que me van a durar 24 horas. Entonces, aquí lo dice. Las insulinas humanas prandiales, cuando el paciente va a comer, puede ser la cristalina, y insulinas humanas que me duren todo el día, la NPH o NPL. Estas casi ya no se están utilizando, pero estas sí, que son las insulinas análogas. Entonces las vamos a dividir en ultra rápidas, de acción lenta, y las bifásicas. Las bifásicas casi tampoco se utilizan porque mezclan mucho lo que son las insulinas humanas, como la cristalina, NPH y la NPL y la aspartamoprina las mezcla mucho. Entonces casi poco se utilizan las bifásicas. Las de acción Entonces, ultra, aquí me dime. perdí yo. O sea, bueno, las de acción ultra rápida dices que son las que ya casi no se están usando, ¿cierto? No, las de acción rápida no. Las Y- insulinas humanas. Las ah, insulinas análogas sí son las que se utilizan, que son todas estas de acá. ya, ¿Listo? ya. Y Entonces, te en digo un que las... paciente Ajá. con diabetes mellitus 1, el doctor decía que tocaba darle una insulina que sea prandial, ¿cierto? Sí, o sea, una de acción rápida. Prandial es cuando tú comes. Prandial es comer. Y ultra rápida es porque cuando yo como necesito que la insulina empiece a comerse rápido la glucosa que ya ingerí para que no me haga hiperglicemia. Y en una paciente con diabetes gestacional, ¿cómo lo manejaría entonces? En una paciente con diabetes gestacional la vas a manejar con pues eso depende del taller de que hayan respondido, ¿no? También. Pero si no estoy mal, creo que nosotros le colocamos glargina, creo, si no estoy mal, porque aquí les iba a decir algo.
De las ultra rápidas, solo pues sí se tienen que aprender los nombres, que son estos, los más importantes, y que los de acción lenta pues no tienen pico, porque yo les dije que duran 24 horas y las ultra rápidas sí me van a generar picos y duran aproximadamente cada una 3 horas. Eso tienen que saberlo lo de aquí. ¿Listo? Ahora bien, estas en general, todas van a tener la misma RAM y las mismas precauciones y contraindicaciones de las análogas y humanas, las que yo les dije que solo eran para diabetes tipo 1 y diabetes gestacional. La RAM es hipoglicemia la más importante en la mayoría de los fármacos que vamos a mirar. De ahí sigue hipocalemia y lipodistrofia. Lipodistrofia es cuando la grasa se empieza a acumular de manera desordenada en el cuerpo, o sea, ya no en la región del abdomen, sino también en los brazos, piernas, en la papada, etcétera. Los linfedemas que decía ahí, ¿no? Exacto. Y precauciones y contraindicaciones tienen que mirar que la precaución más importante es en el embarazo y la lactancia. Esa es la gran diferencia de las insulinas humanas y análogas versus las hipoglicemiantes. ¿Por qué? Porque en las humanas y análogas la precaución es el embarazo. En las hipoglicemiantes es una contraindicación el embarazo, ¿sí? Entonces, por esa razón, la gestacional va con humanas y análogas y por eso la diabetes tipo 2 solo se las utiliza con los hipoglicemiantes, que son todos estos grupos que ven aquí, ¿sí? Entonces, hay otras precauciones y contraindicaciones como no lo voy a administrar en pacientes que ya tengan hipoglicemia, por ejemplo. Tampoco lo voy a usar en pacientes que me causen hipersensibilidad. Tengo que tener cuidado con pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática y tengo que tener precaución en cambios en la dieta y ejercicio porque me van a causar hipoglicemia. Si yo le digo a un paciente con diabetes tipo 1, le doy Lispro, por ejemplo, Lispro y una basal que sea glargina. Le digo, vaya y haga una maratón, pues no, porque él va a tener hipoglicemia, se va a desmayar y etcétera. Eso es como lo más importante de la diabetes tipo 1 y diabetes gestacional. Ahí maté 2 enfermedades. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender o estoy explicando enredado? ¿Sí? Ahora bien, para seguir con los otros grupos de fármacos que son para la diabetes mellitus tipo 2, que se llaman hipoglicemiantes, tengo que explicarles algo. Yo aquí, cuando uno come, digamos, cuando uno se come una paleta de helado, en el intestino delgado se van a producir algo que se llaman incretinas. Estas incretinas van a ser de dos tipos, la GIP y la GLP1. La GIP ya la vimos en en fisiogastro, que las dan las células K del intestino delgado y en el duodeno y el yeyuno. Y las GLP, que es otro tipo de incretinas, GLP1, perdón, aquí está mal, GLP1, las secretan las células L del yeyuno, del ilion y yeyuno, si no estoy mal. Estas incretinas, ¿qué hacen? Estas estimulan la secreción de insulina cuando la glucosa se eleva en sangre. Entonces, ¿quién estimula la secreción de insulina? Las incretinas y la propia glucosa que nosotros ingerimos. ¿Y quiénes la secretan la insulina? Las células beta del páncreas, como ya lo habíamos dicho antes. Ahora bien, las GLP1, hablemos de las GLP1, bloquean la secreción de glucagón. El glucagón es también quien me aumenta la glucosa en sangre, que es lo que yo no quiero, porque el paciente con diabetes ya tiene un aumento de glucosa en sangre. Entonces, yo bloqueo el glucagón con las GLP1 para que me disminuya la glucosa en sangre. Y también, aparte de eso, retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Listo? Esto es el problema de la diabetes tipo 2, que tienen las incretinas bajas y para eso existen dos tipos
de fármacos que son los agonistas de la GLP-1, porque recordemos que la GLP-1 bloquea el glucagón y me disminuye la glucosa en sangre, y los bloqueantes de la DPP-4. Estos dos grupos de fármacos son los que se llaman activadores de las incretinas, que se dividen en dos grupos, inhibidores de la DPP-4 y los agonistas de la GLP-1. ¿Listo? Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué es la GPP-4? La GPP-4 es una enzima que se come a la GLP-1, por eso la voy a bloquear. ¿Listo? Ya, entonces el primer grupo que él explica son las sulfanilureas. Las sulfanilureas, bueno, aquí pues él empieza con los hipoglicemiantes y de ahí empieza con las sulfanilureas, metilglinidas, biguandinas, pero el mecanismo de acción de los dos primeros grupos, que es las sulfanilureas y las metilglinidas, es lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces, aquí igual ya lo describí, esto pues igual se los voy a pasar porque me imagino que de pronto alguien me lo pida. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, aquí tengo una célula, ¿listo? Entonces yo ingiero la glucosa, normal, la glucosa va a ingresar por las GLUT2, ¿listo? Una vez con las GLUT2 va a haber una enzima que se llama la glucosinasa y va a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se va a convertir luego en ATP y este ATP va a inhibir la entrada de potasio. Esto es lo más importante que pasa. Inhibir la entrada de potasio. Y cuando yo cierro el canal de potasio, se me va a abrir el canal de calcio. Va a entrar el calcio y el calcio va a hacer una despolarización y va a sacar esas vesículas que tienen insulina, las va a sacar. Eso es lo que está haciendo los hipoglicemiantes. Estos son lo que hacen los hipoglicemiantes. Cierran el canal de potasio y ya no permite ni que salga ni que entre y automáticamente se va a abrir el canal dependiente de voltaje de calcio. Se abre y entra el calcio. Y la insulina, como está almacenada en vesículas, el calcio que está dentro las va a hacer salir por exocitosis. Eso es lo que está haciendo los hipoglicemiantes, los dos primeros grupos, las sulfanilureas y las metilglinidas. Entonces ya no se tienen que aprender el mecanismo por aparte, sino que estos dos grupos hacen lo mismo, que es lo que ya les escribí aquí arriba. ¿Listo? Ahora bien, ¿a mí qué me importa que saquen insulinas? Pues es muy importante porque en la diabetes tipo 2 yo les dije como las personas son obesas, pierden la sensibilidad. Los tejidos dicen, sí, me está sacando las células beta insulina, pero yo necesito más porque tengo mucha grasa. Entonces, al yo hacer este proceso, estoy haciendo que saque más insulina y ya se vuelvan sensibles a la insulina, ¿ya? Porque ya hay más insulina, entonces ya los tejidos ya están llenos de insulina, entonces los tejidos dicen, listo, ya reconozco la insulina, bajemos los niveles de glucosa. Eso es lo que hace básicamente. ¿Cuáles son las sulfanilureas? Estos dos. Los de la primera generación, que ya no se están utilizando, y los de la segunda generación, solo están vivos estos dos medicamentos. ¿Cuál es la mnemotecnia? Todas empiezan por GLI. Todas empiezan por GLI, en las de la segunda generación. Por ahí se pueden guiar, porque yo todavía no me he aprendido todos los nombres, solo sé que todas empiezan por GLI. ¿Cuáles son las RAM? Como en todas, van a causar hipoglicemia. En algunos puede causar hipersensibilidad y aumento de peso. Precauciones: mayores de 65 años, disfunción renal y hepática y la malnutrición. Y está contraindicado en el embarazo, porque yo les dije, todos los hipoglicemiantes, la contraindicación va a ser el embarazo. Ahora seguimos con el segundo grupo que tiene el mismo mecanismo. Bloqueo la entrada bloqueo en los canales de potasio, se abren los de calcio, entra el calcio a la célula y el calcio activa las vesículas para que saque por exocitosis a la insulina. Entonces ya no se tienen que aprender el mecanismo de acción porque es el mismo que el de las sulfanilureas. Y la RAM,
comparten la misma RAM, que es hipoglicemia, pero esta causa bronquitis y alergias. ¿Listo? Y aquí hay otra como cosa que se pueden aprender y es que también hay que tener precauciones como las sulfanilureas con ancianos, o sea, mayores de 65 años. ¿Listo? Y en desnutridos, que acá los llama malnutrición. Entonces van compartiendo ya dos precauciones, ancianos y desnutridos. ¿Listo? Y la única en la que difieren es la disfunción hepática en el primer grupo y en el segundo los alcohólicos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como contraindicación, claramente yo no le voy a aplicar estos hipoglicemiantes a los diabéticos tipo 1. Y aquí es importante resaltar que está contraindicado en cetoacidosis diabética y otra vez contraindicado en el embarazo. ¿Para qué lo utilizo? Para la diabetes tipo 2 y lo puedo combinar o no con la metformina y las tiazolidindionas, que son los grupos que les voy a explicar ahorita. El tercer grupo de los diabéticos tipo 2 son las biguandinas. Las biguandinas, el único medicamento es la metformina. ¿Listo? Esta metformina sí tiene como tal, como un mecanismo de acción similar a los otros, porque el mecanismo de acción es resensibilizar al receptor de la insulina. Y pues también hacen otro tipo de cosas, que es como reducir la síntesis de glucosa en el hígado, conduce a la inhibición de la síntesis de glucosa, lípidos y proteína, disminuye la absorción de glucosa, pero el chiste es el mecanismo de acción es el mismo que este. Es resensibilizar a los tejidos. ¿Listo? La RAM, acidosis láctica, náuseas y vómito. Esta es otra que dijo el docente. Aquí no vamos a ver hipoglicemia. No la vamos a ver. Si no estoy mal, es el único medicamento en el que yo no voy a encontrar hipoglicemia de los hipoglicemiantes. Otra vez, precaución en ancianos. Y aquí es que si al paciente le hago una prueba de contraste con yodo, me puede producir insuficiencia renal. Y otra vez, contraindicado en el embarazo, la lactancia. ¿Listo? Y aquí como dato adicional, el doctor dijo que las metforminas disminuyen la absorción de la vitamina C. Tal vez nos sirva o tal vez no, uno nunca sabe. Y el Sofi, segundo, la dime. metformina, la metformina se le puede administrar a un paciente con diabetes mellitus 2 sola o tiene que ir acompañada. No, la metformina la vas a dar sola. Pues la puedes dar acompañada, porque aquí ya te dije que la puedes Sativa, ajá. meter con pero no, puedes Pero darla sola o la mención acompañada, es eso solo es de la como metformina. quieras. Eso es sola o acompañada. Por eso te dice solo o con, o sea, tienes las dos opciones. Por lo general, las das acompañadas cuando el paciente no me está presentando disminución de la glucosa. Entonces le pones otro diabético para que te ayude a potencializar el efecto, pero por lo general solo darías una. ¿Listo? Listo, gracias. Luego seguimos con las tiazolidindionas. Estas sí tienen un mecanismo de acción diferente. ¿Por qué? Porque estas son agonistas selectivos del receptor GPPAR gamma. Yo lo llamo el PAR gamma, ¿listo? Con doble P, PAR gamma, que es el receptor activado por proliferadores de los peroxisomas gamma. O sea, en pocas palabras, el receptor PPAR gamma, o sea, el PAR gamma. Estos también van a mejorar la sensibilidad de la insulina en el músculo esquelético y el hígado. ¿Cuáles son los GLUT que se encuentran en el músculo esquelético y el hígado? Los GLUT4. Entonces, el medicamento que pertenece al grupo de las tiazolidindionas se llama pioglitazona. Esta pioglitazona es un agonista selectivo de los receptores PPPRA gamma y lo que va a hacer es sensibilizar al receptor y va a hacer que el músculo esquelético y el hígado por medio de los GLUT4 reciba mejor las insulinas, ¿listo? Y también aumenta la expresión de los IRS1 e IRS2,
¿Listo? ¿Para qué sirven estos IRS? Para la cascada de la señalización de la insulina. O sea, mejoran la señal de la cascada de la insulina. Eso es lo único que hacen. ¿Listo? Entonces, la tiazolidinionas, este medicamento que vemos aquí, que es el único, es un agonista selectivo del par gamma, del receptor par gamma, que mejora la sensibilidad del músculo esquelético y el hígado por medio de los GLUT4, por medio de los GLUT4 a recibir la insulina. Y aparte de eso, este medicamento estimula la expresión de la cascada de señalización de la insulina que se llama IRS1 y IRS2. ¿Listo? ¿Para qué se usa? Otra vez, para la diabetes mellitus tipo 2. Este grupo no es de primera línea, o sea, no se utiliza en el tratamiento inicial, por eso son de segundo orden, ¿listo? Las de primer orden pueden ser estas, las biguandinas, como la metformina, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las RAM? Pues aumento de peso, edema, hepatotoxicidad y fracturas óseas. Precauciones en pacientes que no estén embarazadas y que sean diabéticas. Disfunción hepática y riesgo de fracturas. Y como contraindicaciones, obviamente, diabetes tipo 1, no la voy a aplicar ahí. Embarazo tampoco, pacientes con osteoporosis, niños y cetoacidosis diabética. Ya vamos 2 medicamentos que les estoy diciendo que en la cetoacidosis diabética no se pueden colocar. Eso tal vez puede ser muy importante, que nos pregunten paciente que tenga cetoacidosis diabética, ¿qué medicamento se les va a usar? Pues ya sabemos que la pioglitazona no se utiliza y entonces está más abajo. Más abajo hay otro que tampoco se la puede utilizar en la cetoacidosis diabética. ¿Listo? Ya estamos finalizando. Este ya es el penúltimo grupo, que se llama activadores de incretinas, que se dividen en 2, que yo se los puse aquí. Los inhibidores de la enzima DPP4 y los agonistas de la GLP1. ¿Listo? Entonces, los activadores de las incretinas. ¿Cuáles son las incretinas? El GIP y la GLP1. ¿Listo? Estas yo aquí se los volví a escribir. Se liberan en el intestino y se van al páncreas, donde van a las células alfa e inhiben la secreción de glucagón y van a las células beta y aumentan la secreción de insulina. ¿Para qué? Para bajar la glucosa. ¿Listo? Una vez que las incretinas terminen su acción, la enzima DPP4 las degrada y las inhiben. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Yo aquí, pues ya, les hice un cuadro de los activadores de incretinas, que es este que está aquí. Se dividen en los incretinamiméticos, que son los agonistas GLP1, que me van a aumentar la insulina, y los bloqueantes de la DPP4, que el medicamento es DPP4. ¿Listo? Ya. Entonces, los agonistas de la GLP1 facilitan la liberación de insulina, retrasan el vaciamiento gástrico y bloquean la secreción del glucagón. Y el glucagón lo que normalmente hace es aumentar la glucosa en sangre. Entonces, ya no lo va a hacer, va a disminuir la glucosa en sangre. ¿Listo? Y aquí el doctor menciona que una de las Kardashian consumía este tipo de medicamentos porque ayudan a bajar de peso muy rápido, muy rápido. Entonces, pues tal vez se pueden acordar de esto por eso. Entonces, aquí tomé las capturas de pantalla de las diapositivas para que tal vez me haga entender mejor. Y es que los agonistas de la GLP1 van a las células beta y aumentan la secreción de insulina, y en las células alfa disminuyen la secreción de glucagón. Ya, entonces esto otra vez lo vuelve a decir. Las incretinas van a las células beta, en las beta aumentan la insulina, alfa disminuyen glucagón. ¿Cuáles son los medicamentos? Las exenatida, semaglutida, lixisenatida, esta y esta. Bueno, ya. ¿Y para qué se utiliza? Otra vez, diabetes mellitus tipo 2. Y aquí es algo importante, y es que entre 18
y 65 años de edad sin control con otros diabéticos. En estas personas las voy a utilizar. ¿Por qué no en menores de edad? Pues porque me va a bajar mucho el peso y pues los niños no necesitan bajar de peso. ¿Y por qué mayores de 65 años? Porque tampoco necesito un anciano que esté anoréxico. Entonces, en este rango de edad lo voy a utilizar este tipo de medicamentos. La RAM, como todas, o bueno, la mayoría, hipoglicemia, pancreatitis aguda y trombocitopenia. Esto es lo que la Kardashian dijo que se le olvidó decir que producía estos medicamentos, pancreatitis aguda y trombocitopenia. Y hay otra RAM que es náuseas, vómito y diarrea. Entonces, tal vez si se olvidan de la RAM de las Kardashian, que es de la GLP-1, es que para bajar de peso uno baja vomitando, con náuseas y diarrea. Uno se siente más liviano y ya. Contraindicado, vuelve y juega. Diabetes mellitus tipo 1 y aquí está el segundo grupo de medicamentos que yo no lo puedo aplicar en cetoacidosis diabética y en el embarazo y la lactancia. ¿Listo? Ya estamos en el penúltimo grupo de las bloqueantes de las enzimas DPP4. Es una enzima que descompone las sincretinas como la GLP-1, que ya la acabamos de ver hace un ratico. Entonces, si yo bloqueo la DPP4, la GLP-1 queda funcionando normalmente y ese es el mecanismo de acción básicamente de la DPP4. Inhibirla y así que la GLP-1, que es la segunda incretina, quede funcionando. ¿Para qué se le utiliza? Para la diabetes tipo 2. Puede ser solo o con metformina o la tiazolidindionas. ¿Listo? Otra vez vuelvo y digo, aquí está el mismo, yo como, se va al estómago. La DPP4 me bloqueaba las incretinas, pero ahora ya no se la come a la incretina, entonces ya la GLP-1 ya lo que hace es, va otra vez a las células beta, aumenta la insulina, las alfa, disminuye el glucagón y así mejora el paciente. ¿Listo? RAM, infecciones respiratorias como la nasofaringitis, cefalea, mareo y disfunción hepática, contraindicado las mismas cosas. Diabetes tipo 1, insuficiencia hepática, embarazo y la lactancia, y aquí dice que en niños no se lo puede utilizar. Los inhibidores de la DPP4 no se los puede usar en niños. Y ya el último grupo, que son las glifosinas, que van para las diabetes mellitus tipo 2, no se vayan a olvidar de eso, como les clasifiqué los grupos farmacológicos. Y las glifosinas son los transportadores, son los que bloquean los cotransportadores SGLT2. ¿Qué hacen normalmente los transportadores SGLT2? Están en el túbulo contorneado distal, estaban en el túbulo contorneado distal, proximal, y normalmente lo que hacen es reabsorber sodio y con él se reabsorbe la glucosa. Pero como yo estoy bloqueando estos cotransportadores, lo que hago es impedir la reabsorción de sodio y glucosa y entonces voy a ocasionar en el paciente glucosuria, porque voy a sacar toda la glucosa por la orina. Entonces se llama glucosuria. Estas glifosinas tienen doble acción. La primera es para la diabetes mellitus tipo 2 y la segunda es que si yo saco sodio, saco agua. Entonces me va a ayudar con la presión arterial. Me van a disminuir la presión arterial. El doctor decía que sirve para la diabetes y para la insuficiencia cardíaca congestiva, pero pues ahorita por el caso solo es diabetes mellitus tipo 2. Y esta no produce hipoglicemia. Llevamos 2 medicamentos que no se utilizan para la cetoacidosis y 2 medicamentos que no causan hipoglicemia, que son de los medicamentos de la diabetes tipo 2 hipoglicemiantes. ¿Listo? RAM, infecciones de vías urinarias, hipotensión y fracturas óseas, contraindicado en el embarazo. ¿Cuáles son los medicamentos? Estos, que pues el doctor ya nos dio la pista que terminan en glifosina y el grupo como tal son las glifosinas. Y la pramlintida es un nuevo medicamento que no lo va a preguntar claramente, pero es un péptido sintético análogo de la amilina. Ustedes van a decir, ¿qué mierda es amilina?
Pues cuando yo les dije que en el aparato de Golgi, la preinsulina, que estaba con muchas cadenas, se rompía en péptido C, en péptido A y B, que era la propia insulina, y botan una amilina. Esa amilina es muy similar a este medicamento. Entonces, retardan el vaciamiento gástrico y disminuye la secreción del glucagón. RAM, náuseas, vómito y cefalea. Eso es todo lo de eso es todo lo de diabetes, chicas. Les expliqué todos los grupos de los medicamentos y les expliqué cuáles son los diabetes tipo 2 y cuáles son los diabetes tipo 1 y gestacionales. No se olviden que los hipoglicemiantes, que son estos grupos, solo son diabetes tipo 2. Y el resto, pues, humanos y análogos, 1 y gestacional. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Bebé, yo, pero es fuera del tema. Entonces, que Dime. ahorita me acordé de que, ya que hablaste de los GLUT, de que el doctor en la grabación pues dice que, ajá, que no los aprendamos, y en el parcial de Fisio 2, creo, que no nos hizo, él preguntó por los GLUT1 y, no, ese GLUT1 y los GLUT. ¿Cuál era la acción? ¿Será que acá se mete de nuevo a preguntarnos eso? ¿Cuáles son los que? Perdón, no te escuché. O sea, es que él pregunta, lo pone en el parcial, ¿no? Explique la acción del S-GLUT1, GLUT y los oligopéptidos, pero pues eso no entra. Pero lo de los GLUT, ¿ahí cómo? ¿Será que eso entraría? ¿Lo puede Pues preguntar? lo que pasa es que de los GLUT, lo único que, o sea, tú dices, ¿esto? Yo creo que es simplemente la acción, lo que nos explicó Sofi, como en qué se ven, en qué interfieren. Pues yo diría eso, ¿no?